Orgullo y prejuicio. Escrito por Jane Austen. Capítulo 39. En la segunda semana de mayo, las tres muchachas partieron juntas de Gracechurch Street en dirección a la ciudad de X, en Hertfordshire. Al llegar cerca de la posada en donde tenía que esperarlas el coche del señor Bennet, vieron enseguida, como una prueba de la puntualidad de cochero, a Catherine y a Lydia, que estaban al acecho en el comedor del piso superior. Habían pasado casi una hora en el lugar felizmente ocupadas en visitar la sombrería de enfrente, en contemplar al centinela de guardia y en aliñar una ensalada de pepino. Después de dar la bienvenida a sus hermanas, les mostraron triunfalmente una mesa dispuesta con todo el fiambre que puede hallarse normalmente en la despensa de una posada, y exclamaron: ¿No es estupendo? ¿No es una sorpresa agradable? Queremos convidaros a todas, añadió Lydia, pero tendréis que prestarnos el dinero, porque acabamos de gastar el nuestro en la tienda de allá afuera. Y enseñando sus compras, agregó: Mirad qué sombrero me he comprado. No creo que sea muy bonito, pero pensé que lo mismo daba comprarlo que no. Lo desearé en cuanto lleguemos a casa y veré si puedo mejorarlo algo. Las hermanas lo encontraron feísimo, pero Lydia, sin darle importancia, respondió: Pues en la tienda había 2 o 3 mucho más feos, y cuando compre un raso de un color más bonito lo arreglaré y creo que no quedará mal del todo. Además, poco importa lo que llevemos este verano, porque la guarnición del condado se va de Meryton dentro de 15 días. ¿Sí? ¿De veras?, exclamó Elizabeth satisfecha. Van a acampar cerca de Brighton, a ver si papá nos lleva allí este verano. Sería un plan estupendo y costaría muy poco. A mamá le apetece ir más que ninguna otra cosa. Imaginad, si no, qué triste verano nos espera. Sí, pensó Elizabeth, sería un plan realmente estupendo y muy propio para nosotras. No nos faltaría más que eso, Brighton y todo un campamento de soldados con lo trastornadas que ya nos han dejado un mísero regimiento y los bailes mensuales de Meryton. Tengo que daros algunas noticias, dijo Lydia cuando se sentaron en la mesa. ¿Qué creéis? Es lo más sensacional que podáis imaginaros. Una nueva, importantísima, acerca de cierta persona que a todas nos gusta. Jane y Elizabeth se miraron y dijeron al criado que ya no lo necesitaban. Lydia se rió y dijo: eso revela vuestra formalidad y discreción. ¿Creéis que el criado iba a escuchar? Como si le importase. Apostaría que oye a menudo cosas mucho peores que las que voy a contaros. Pero es un tipo muy feo. Me alegro de que se haya ido. Nunca he visto una barbilla tan larga. Bien, ahora, vamos a las noticias. Se refieren a nuestro querido Wickham. Son demasiado buenas para el criado, ¿verdad? No hay peligro de que Wickham se case con Mary King. Nos lo reservamos. Mary King se ha marchado a Liverpool, a casa de su tía, y no volverá. Wickham está a salvo. Y Mary King está a salvo también, añadió Elizabeth, a salvo de una boda imprudente para su felicidad. Pues es bien tonta yéndose si le quiere. Pero supongo que no habría mucho amor entre ellos, dijo Jane. Lo que es por parte de él estoy segura de que no. Mary nunca le importó 3 pitos. ¿Quién podría interesarse por una cosa tan asquerosa y tan llena de pecas? Elizabeth se escandalizó al pensar que, aunque ella fuese incapaz de expresar semejante ordinariez, el sentimiento no era muy distinto del que ella misma había abrigado en otro tiempo y admitido como liberal. En cuanto hubieron comido y las mayores se hubieron pagado, pidieron el coche, y después de organizarse un poco todas las muchachas con sus cajas, sus bolsas de labor y sus paquetes, y la mal acogida adición de las compras de Catherine y Lydia, se acomodaron en el vehículo. ¡Qué apretaditas vamos!, exclamó Lydia. Me alegro de haber comprado el sombrero, aunque solo sea por el gusto de tener otra sombrerera. Bueno, vamos a ponernos cómodas y a charlar y reír todo el camino hasta que lleguemos a casa.
Primeramente, oigamos lo que os ha pasado a vosotras desde que os fuisteis. ¿Habéis conocido algún hombre interesante? ¿Habéis tenido algún flirt? Tenía grandes esperanzas de que una de vosotras pescaría marido antes de volver. Jane pronto va a hacerse vieja. Casi tiene 23 años. Señor, qué vergüenza me daría a mí si no me casara antes de los 23. No os podéis figurar las ganas que tiene la tía Phillips de que os caséis. Dice que Lizzie habría hecho mejor en aceptar a Collins, pero yo creo que había sido muy aburrido. Señor, cómo me gustaría casarme antes que vosotras. Entonces sería yo la que os acompañaría a los bailes. Lo que nos divertiríamos el otro día en casa de los Foster. Catherine y yo fuimos allí a pasar el día y la señora Foster nos prometió que daría un pequeño baile por la noche. Como la señora Foster y yo somos tan amigas, así que invitó a las Harrington, pero como Harriet estaba enferma, Pen tuvo que venir sola. Y entonces, ¿qué creeríais que hicimos? Disfrazamos de mujer a Chamberlain para que pasase por una dama. ¿Os imagináis qué risa? No lo sabía nadie, solo el coronel, la señora Foster, Catherine y yo. Aparte de mi tía, porque nos vimos obligadas a pedirle prestado uno de sus vestidos. No os podéis figurar lo bien que estaba. Cuando llegaron Denny, Wickham Pratt y 2 o 3 caballeros más, no lo conocieron ni por lo más remoto. ¡Ay, cómo me reí! Y lo que se rió la señora Foster. Creí que me iba a morir de risa. Y entonces eso les hizo sospechar algo y enseguida descubrieron la broma. Con historias parecidas de fiestas y bromas, Lydia trató con la ayuda de las indicaciones de Catherine de entretener a sus hermanas y a María durante todo el camino hasta que llegaron a Longbourn. Elizabeth intentó escucharla lo menos posible, pero no se le escaparon las frecuentes alusiones a Wickham. En casa las recibieron con todo el cariño. La señora Bennet se regocijó al ver a Jane tan guapa como siempre, y el señor Bennet, durante la comida, más de una vez le dijo a Elizabeth de todo corazón: «Me alegro de que hayas vuelto, Lizzie». La reunión en el comedor fue numerosa, pues habían ido a recoger a María y a oír noticias, la mayoría de los Lucas. Se habló de muchas cosas. Lady Lucas interrogaba a María desde el otro lado de la mesa sobre el bienestar y el corral de su hija mayor. La señora Bennet estaba doblemente ocupada en averiguar las modas de Londres que su hija Jane le explicaba por un lado y en transmitir los informes a las más jóvenes de las Lucas. Por el otro, Lydia, chillando más que nadie, detallaba lo que habían disfrutado por la mañana a todos los que quisieran escucharla. «Oh, Mary», exclamó, «cuánto me hubiese gustado que hubieras venido con nosotras. Nos hemos divertido de lo lindo. Cuando íbamos Catherine y yo solas, cerramos todas las ventanillas para hacer ver que el coche iba vacío, y habríamos ido así todo el camino, si Catherine no se hubiese mareado. Al llegar al George, fuimos tan generosas, obsequiamos a las 3 con el aperitivo más estupendo del mundo, y si hubieses venido tú, te habríamos invitado a ti también. Y qué juerga a la vuelta. Pensé que no íbamos a caber en el coche. Estuve a punto de morirme de risa, y todo el camino lo pasábamos bárbaro. Hablábamos, reíamos tan alto que se nos habría podido ir a 10 millas. Mary replicó gravemente: «Lejos de mí, querida hermana, está el despreciar esos placeres. Serán propios sin duda de la mayoría de las mujeres, pero confieso que a mí no me hacen ninguna gracia. Habría preferido 1000 veces antes un libro». Pero Lydia no oyó una palabra de su observación. Rara vez escuchaba a nadie más de medio minuto, y a Mary nunca le hacía ni caso. Por la tarde, Lydia propuso con insistencia que fuesen todas a Meryton para ver cómo estaban todos, pero Elizabeth se opuso enérgicamente. No quería que se dijera que las señoritas Bennet no podían estarse en casa a mediodía sin ir detrás de los oficiales. Tenía otra razón para oponerse: temía volver a ver a Wickham, cosa que deseaba evitar en todo lo posible. La satisfacción que sentía por la partida del regimiento era superior a cuanto podía expresarse. Dentro de 15 días ya no estarían allí, y esperaba que así se libraría de Wickham para siempre. No llevaba muchas horas en casa cuando se dio cuenta de que el plan de Brixton de que Lydia les había informado en la posada era discutido a menudo por sus padres.
Elizabeth comprendió que el señor Bennet no tenía la menor intención de ceder, pero sus contestaciones eran tan vagas y tan equívocas que la madre, aunque a veces se descorazonaba, no perdía las esperanzas de salirse al fin con la suya. Capítulo 40. Elizabeth no pudo contener por más tiempo su impaciencia por contarle a Jane todo lo que había sucedido. Al fin resolvió suprimir todo lo que se refiriese a su hermana, y poniéndola en antecedentes de la sorpresa, a la mañana siguiente le relató lo más importante de su escena con Darcy. El gran cariño que Jane sentía por Elizabeth disminuyó su asombro, pues todo lo que fuese admiración por ella parecía perfectamente natural. Fueron otros sus sentimientos. Le dolía que Darcy se hubiese expresado de aquel modo tan poco adecuado para hacerse agradable, pero todavía le afligía más el pensar en la desdicha que la negativa de su hermana le habría causado. Fue un error al creerse tan seguro del éxito, dijo, y claro está que no debió delatarse, pero figúrate lo que le habría pesado y lo mal que se sentirá ahora. Es cierto, repuso Elizabeth, lo siento de veras por él, pero su orgullo es tan grande que no tardará mucho en olvidarme. ¿Te parece mal que le haya rechazado? Parecerme mal, de ningún modo. Pero no te habrá gustado que le haya hablado con tanto énfasis de Wickham. No sé si habrás hecho mal en hablarle como lo hiciste. Pues lo vas a saber cuando te haya contado lo que sucedió al día siguiente. Entonces Elizabeth le habló de la carta, repitiéndole todo su contenido en lo que solo a George Wickham se refería. Fue un duro golpe para la pobre Jane. Habría dado la vuelta al mundo sin sospechar que en todo el género humano pudiese caber tanta perversidad como la que encerraba aquel único individuo. Ni siquiera la justificación de Darcy, por muy grata que le resultase, bastaba para consolarla de semejante revelación. Intentó con todas sus fuerzas sostener que podía haber algún error, tratando de defender al uno sin culpar al otro. «No te servirá de nada», le dijo Elizabeth. «Nunca podrás decir que los dos son buenos. Elige como quieras, pero te quedas con uno o con otro. Entre los dos no reúnen más que una cantidad de méritos justita para un solo hombre decente. Ya nos hemos engañado bastante últimamente. Por mi parte, me inclino a creer todo lo que dice Darcy. Tú verás lo que decides». Pasó mucho rato antes de que Jane pudiese sonreír. «No sé qué me ha sorprendido más», dijo al fin. «Que Wickham sea tan malvado, casi no puede creerse. Y el pobre Darcy, querida Elizabeth, piensa solo en lo que habrá sufrido. ¡Qué decepción! Y encima confesarle la mala opinión que tenías de él. Y tener que contar tales cosas de su hermana. Es verdaderamente espantoso, ¿no te parece?» «Oh, no. Se me ha quitado toda la pena y toda la compasión al ver que tú la sientes por los dos. Sé que con que tú le hagas justicia basta. Sé que puedo estar cada vez más despreocupada e indiferente. Tu profusión de lamentos me salva, y si sigues compadeciéndote de él mucho tiempo, mi corazón se hará tan insensible como una roca». «Pobre Wickham, parece tan bueno, tan franco». «Sí, es cierto. Debió de haber una mala dirección en la educación de esos dos jóvenes. Uno acaparó toda la bondad y el otro todas las buenas apariencias». «Yo nunca consideré que las apariencias de Darcy eran tan malas como tú decías». «Pues ya ves, yo me tenía por muy lista cuando le encontraba tan antipático sin ningún motivo. Sentir ese tipo de antipatías es como un estímulo para la inteligencia, es como un rasgo de ingenio. Se puede estar hablando mal continuamente de alguien sin decir nada justo, pero no es posible estar siempre riéndose de una persona sin dar algunas veces en el clavo». «Estoy segura, Elizabeth, de que al leer la carta de Darcy por primera vez no pensaste así». «No habría podido, es cierto. Estaba tan molesta, o mejor dicho, tan triste. Y lo peor de todo era que no tenía a quien confiar mi pesar. No tener a nadie a quien hablar de lo que sentía. Ninguna Jane que me consolara y que me dijera que no había sido tan frágil, tan vana y tan insensata como yo me creía. ¿Qué falta me hiciste? Habrá atacado a Darcy de ese modo por defender a Wickham y pensar ahora que no lo merecía. Es cierto, pero estaba amargada por los prejuicios que había ido alimentando.
necesito que me aconsejes en una cosa. ¿Debo o no debo divulgar lo que he sabido de Wickham? Jane meditó un rato y luego dijo: creo que no hay por qué ponerle en tan mal lugar. ¿Tú qué opinas? Que tienes razón. Darcy no me ha autorizado para que difunda lo que me ha revelado. Al contrario, me ha dado a entender que debo guardar la mayor reserva posible sobre el asunto de su hermana. Y por otra parte, aunque quisiera abrirle los ojos a la gente sobre su conducta en las demás cosas, ¿quién me lo iba a creer? El prejuicio contra Darcy es tan fuerte que la mitad de las buenas gentes de Meryton morirían antes de tener que ponerle en un pedestal. No sirvo para eso. Wickham se irá pronto, y es mejor que me calle. Dentro de algún tiempo se descubrirá todo, y entonces podremos reírnos de la necesidad de la gente por no haberlo sabido antes. Por ahora no diré nada. Me parece muy bien. Si propagase sus defectos, podrías arruinarle para siempre. A lo mejor se arrepiente de lo que hizo y quiere enmendarse. No debemos empujarle a la desesperación. El tumulto de la mente de Elizabeth se apaciguó con esta conversación. Había descargado uno de los 2 secretos que durante 15 días habían pesado sobre su alma, y sabía que Jane la escucharía siempre de buen grado cuando quisiese hablar de ello. Pero todavía ocultaba algo que la prudencia le impedía revelar. No se atrevía a describir a su hermana la otra mitad de la carta de Darcy, ni decirle con cuánta sinceridad había sido amada por su amigo. Era un secreto suyo, que con nadie podía compartir, y sabía que solo un acuerdo entre Jane y Bingley justificaría la confesión. Y aún entonces, se decía, solo podría contarle lo que el mismo Bingley creyese conveniente participarle. No tendré libertad para revelar este secreto hasta que haya perdido todo su valor. Como estaba todo el día en casa, tenía ocasión de estudiar el verdadero estado de ánimo de su hermana. Jane no era feliz. Todavía quería a Bingley tiernamente. Nunca hasta entonces había estado enamorada, y su cariño tenía todo el fuego de un primer amor. Pero su edad y su carácter le daban una firmeza que no suelen tener los amores primeros. No podía pensar más que en Bingley, y se requería todo su buen sentido y su atención a su familia para moderar aquellos recuerdos que podían acabar con su salud y con la tranquilidad de los que la rodeaban. «Bueno, Elizabeth», dijo un día la señora Bennet, «dime cuál es ahora tu opinión sobre el triste asunto de Jane. Yo estoy decidida a no volver a hablar de ello. Así se lo dije el otro día a mi hermana Phillips, pero no puedo creer que Jane no haya visto a Bingley en Londres. Realmente es un desalmado, y no creo que haya la menor posibilidad de que lo consiga. No se habla de que haya de volver a Netherfield este verano, y eso que ha preguntado a todos los que pueden estar enterados. No creo que vuelva más a Netherfield». «Muy bien, vale más así, ni falta que hace. Aunque yo siempre diré que se ha portado pésimamente con mi hija, y yo que ella no se lo habría aguantado. Mi único consuelo es que Jane morirá del corazón, y entonces Bingley se arrepentirá de lo que ha hecho». Pero Elizabeth, que no podía consolarse con esas esperanzas, se quedó callada. «Dime», continuó la madre, «viven muy bien los Collins, ¿verdad? Bien, bien, espero que les dure mucho tiempo. ¿Y qué tal comen? Estoy segura de que Charlotte es una excelente administradora. Si es la mitad de aguda que su madre, ahorrará muchísimo. No creo que hagan muchos excesos». «No, en absoluto. De ello depende la buena administración». Ya, se cuidarán mucho de no derrochar su dinero. Nunca tendrán apuros de dinero. Que les aproveche. Y me figuro que hablarán a menudo de adquirir Longbourn cuando muera tu padre, y de que ya lo considerarán suyo en cuanto esto suceda». «Nunca mencionaron ese tema delante de mí». «Claro, no habría estado bien, pero no me cabe la menor duda de que lo hablarán muchas veces entre ellos. Bueno, si se contentan con una posesión que legalmente no es suya, allá ellos. A mí me avergonzaría».